Vamos ahora a dialogar siempre en el marco de darle la información científica, médica a nuestros internautas y televidentes acerca de la neumonía. Vamos a conversar con el médico infectólogo, docente de la Universidad Antenor Borrego, el doctor Alex Castañeda, acerca de la neumonía, porque hay una preocupación. Tampoco queremos, obviamente, generar pánico en la población, sino que hay que tomar las cosas con mucha tranquilidad y sobre todo tener una actitud preventiva para evitar enfermedades en estos tiempos en que el clima, la temperatura disminuye, porque ya estamos dentro de la estación del invierno. Conversaremos sobre la neumonía, el diagnóstico y tratamiento. Doctor Castañeda, buenas tardes, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes, señor Pinillos, encantado nuevamente de estar en el programa. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Después de mucho tiempo retornamos estos importantes diálogos con usted, que se ha convertido, como ya le he dicho, en nuestro asesor en temas de salud, y de eso se trata precisamente, darle a nuestros televidentes e internautas información científica para tomar las mejores acciones y prevenir, ahora que estamos viviendo una estación del invierno bastante cruda, como se dice, la estación está fuerte, están descendiendo las temperaturas, y se han registrado en Trujillo más de 100 niños, o casi 100 niños ya hospitalizados por neumonía, según ha revelado la Gerencia Regional de Salud. ¿Qué debemos de conocer de esta enfermedad, doctor? ¿Cómo prevenir y cómo actuar ante posibles contagios de neumonía en la familia? Bueno, número uno, las neumonías son generalmente causadas por dos grandes grupos de agentes. Por virus, en este caso estamos hablando de influenza, no olvidarnos de COVID, que todavía está rondando por ahí a tasas muy bajas, pero de todas maneras siempre tenerlo en la cabeza. Influenza es clásico que en las épocas de invierno estemos siendo sujetos del ataque de este virus, y otros parecidos a influenza que se llaman parainfluenza. Existen otro tipo de gérmenes como Bordetella pertussis, que nos puede dar un tipo, la conocida tos ferina, ¿no? Que se ve mucho en niños también cuando no están adecuadamente vacunados. Y por último, no menos importante, la que puede atacar a adultos, generalmente Streptococcus pneumoniae, más conocido como neumococo. Entonces estamos hablando de una serie de gérmenes, de seres biológicos que son susceptibles de ser controlados con vacunas. ¿Por qué empiezo con este principio de la vacuna? Tengamos en cuenta que hemos salido de una crisis terrible del COVID gracias a las vacunas. Las vacunas han salvado a la humanidad desde tiempos de la época de Jenner, por ejemplo, cuando se promovió la primera vacuna contra viruela. A la actualidad hay muchas enfermedades transmisibles que son susceptibles de ser controladas perfectamente con vacunas. Y este invierno cae a pelo dos grandes grupos de vacunas. Ya dije, la de influenza, que es anual, y la de Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué hago alusión a neumococo? Porque vemos siempre, no solo niños, sino también adultos que llegan a los hospitales con cuadros neumónicos. ¿Cómo se caracterizan y cómo se puede saber, ver que uno tenga uno de estos males? Número uno, los pacientes que empiezan a incubar una de estas condiciones van a tener falta de apetito, ¿no? Hay un pródromo, hay un momento previo, la previa del partido, como se le dice, donde el paciente empieza a tener menos apetito, está un poco más cansado, quiere dormir más de la cuenta. No es el frío, es una especie de cansancio. ¿Por qué? Porque el organismo ya comienza a batallar. Antes de que aparezca... Se debilita el organismo, doctor, podríamos decir. Exacto, se debilita. El mismo principio que nos enseñaban nuestras abuelitas se aplica perfectamente, no ha perdido vigencia. Y posteriormente ya empieza el cuadro clínico. 2, 3 días que está así medio, estoy un poco mal, comienza uno a presentar tos. La tos inicialmente seca, de repente 24 horas, se hace rápidamente productiva. Y productiva no solo con un esputo blanquecino, sino un esputo que cambia de color, una flema que cambia de color, amarillo, amarillo verdoso,
en algún caso, como en el caso de neumococo, marrón, a veces marrón sanguinolento, con algunos raritos de sangre. Y el paciente... Doctor, ¿y también pueden presentar fiebre estas personas? ¿Hay también presencia de fiebre? Claro, a eso iba. Junto con esto, el paciente está con fiebre. Y fiebre de diferente grado, desde 38,5 para arriba. El paciente se debilita más, tiene mucha sed. ¿Por qué? Porque el paciente está respirando con rapidez y eso es salida de líquidos de alguna manera, ¿no? Perspiración. Ese es el momento que tenemos que llevarlo a una asistencia médica, a alguien que tenga eso. En niños es más rápido observar eso, en adultos a veces no. Correcto. Doctor, y aquí es importantísimo lo que usted también en otras oportunidades lo ha manifestado, y hay que enfatizarlo y con mayúsculas, no automedicarse, porque eso podría generar, agravar el cuadro clínico del paciente. Así es. La automedicación en estos casos viene a ser contraproducente, porque a veces uno escucha, ya, me puse una prednisona, me puse un corticoide, me calmó. Claro, calma, pero oculta lo que abajo hay, que es algo peor, ¿no? Pasa el efecto del corticoide y el cuadro clínico se precipita más. A esto hay que agregar una cosa. Hay pacientes que son muy susceptibles de hacer esto y hay que cuidarlos más. Las personas de tercera edad, ¿no? Tercera edad, los pacientes que han fumado son fumadores, los pacientes diabéticos, los pacientes cardiópatas, los que han tenido infartos previamente, los pacientes que han tenido un problema cerebrovascular, que han quedado con parálisis, por ejemplo, los pacientes cirróticos, ¿no? Los pacientes que tienen algún grado de inmunodeficiencia por cualquier condición. Son la población de pacientes que tenemos que cuidar más específicamente con vacunas, ¿no? Con vacunas contra neumococo y contra influenza, que tendría que hacerse en esta época que ya estamos con el invierno crudo y que más rápidamente que otras personas harán estos cuadros de neumonía. Perfecto, doctor. La influenza es una dosis cada año, ¿verdad? Cada año, anual, así es. ¿Y neumococo, con qué frecuencia hay que inmunizarse contra neumococo? Hay esquemas para neumococo de acuerdo al tipo de vacuna. Hay 2 tipos de vacunas acá disponibles en el Perú, que puede darnos protección por 5 años dando un esquema, por ejemplo, empezando con una de ellas y siguiendo de repente al 8º mes, 6º mes, 5º mes, etcétera. Dependiendo de la combinación, uno puede hacer un esquemita y eso puede, digamos, proteger un promedio de 5 años a las personas. Básicamente, como dije, esa población susceptible de poder hacer neumonías. Finalmente, doctor, es importante que la población que nos está sintonizando, siguiendo por las redes, no espere, no demore ante un cuadro de síntomas que usted ha descrito, porque la neumonía también puede acabar con la vida del ser humano. Así es. A veces pensamos que es un simple resfrío, pero no. Un consejo, los simples resfríos al tercer día ya no hay nada, o es el paciente se siente mucho mejor. Si pasa de 72 horas y uno sigue mal, ya no. Ese paciente tiene que ir a buscar asistencia médica como sea. Correcto, doctor Castañeda. Muy amable, como siempre, doctor Alex Castañeda, médico infectólogo, docente en la Universidad Privada Antón Orrego, estuvo informándonos ampliamente de esta enfermedad, la neumonía, su diagnóstico y tratamiento. Doctor Castañeda, muy amable, muchas gracias. Hasta la siguiente, Beto, nos vemos. Con mucho gusto, doctor. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la parte final de UPAO Noticias.